Testimonio vivo del horror, pero también de la gloria. Hablamos de más asuntos. El presidente ruso Vladimir Putin asegura que los intentos de algunos países de reconsiderar los sucesos de esta guerra tienen como objetivo resolver los problemas internos que tienen esas propias naciones. En su opinión, manipulan la historia de la victoria para ganar electorado en medio de una lucha política, por ejemplo. Nuestro corresponsal, Ignacio Jubilla, ha estudiado este problema y nos presenta los ejemplos de esta distorsión de los hechos. Una canción popular dice que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Pero cuando se trata del pueblo ruso, no importa que gane o pierda y tampoco importan demasiado los hechos, porque siempre Occidente encontrará un relato diferente para contar. Y si la historia se remonta a la Unión Soviética, el guión se va a empeñar todavía más en relacionarla con las peores atrocidades de la humanidad sin concederle ningún atisbo de mérito, aún cuando se trate de haberle puesto fin a uno de los horrores universales más grandes, de origen puramente europeo. Aprovechemos la cuarentena y veamos qué dice el libro de la nueva historia. La Segunda Guerra Mundial comenzó con el Pacto de No Agresión nazi-soviético firmado en 1939. Este capítulo lo escribió el Parlamento Europeo en una resolución llamada La importancia de la memoria europea para el futuro de Europa. Bonito título. Pero de lo que no habla este capítulo es precisamente de los tiranos europeos, Franco y Mussolini, y de su relación con Hitler. Y aunque es cierto que en un principio el mencionado pacto benefició el avance de la Alemania nazi sin preocuparse de un segundo frente, también lo es que la guerra había sido planeada por los alemanes mucho tiempo antes de esa firma. Y de hecho no fue la Unión Europea, sino Rusia quien condenó públicamente los artículos secretos de aquel pacto soviético. Esta fue parte de la respuesta del Kremlin. Stalin, a pesar de lo que cualquiera piense de su persona, sea un tirano o lo que fuera, nunca se rebajó a tener contacto directo con Hitler. No existe ni un solo documento que haya sido firmado por Stalin y Hitler. Según Putin, el libro de la nueva historia tampoco menciona que lo que sí hay son documentos firmados por Hitler y el primer ministro británico, Hitler y el primer ministro de Francia, y Hitler y el líder de Polonia. Precisamente Polonia es una de las más activas guionistas europeas. A ese país, la nueva versión de la historia le debe otros capítulos que, aunque chocan con los hechos, tienen títulos impactantes como Hitler y Stalin no solo eran aliados, sino incluso íntimos amigos. La guerra comenzó por una alianza nazi-comunista, o la Unión Soviética ni siquiera liberó Varsovia. Es curioso que Polonia fue en realidad el primer país europeo en firmar un pacto de no agresión con Hitler en 1934, 5 años antes que el de la Unión Soviética. Pero recordemos que la realidad no es lo más importante en este cuento, así que los símbolos también son importantes, así que algunas de las páginas de este libro están ilustradas con imágenes como la de la estatua del mariscal soviético Iván Koniev, retirada por las autoridades checas de una plaza de Praga, ciudad a la que llegó junto con sus soldados tras la derrota de la ocupación nazi. Pero lo que seguro no podía faltar es un capítulo donde el héroe sea Estados Unidos. La embajada norteamericana en Dinamarca escribió una curiosa versión según la cual fueron sus tropas, y no el Ejército Rojo, las que liberaron Auschwitz. Y los medios, claro, también hacen su aporte, y la revista alemana Der Spiegel también reescribió aquella famosa entrada de las tropas soviéticas en Auschwitz, reemplazándolas por soldados estadounidenses. Por lo menos en estos dos últimos casos los autores reconocieron la falta en su fe de ratas. Pero quién sabe qué nuevo capítulo estarán haciendo en las páginas de esta historia que nunca ocurrió, pero que Occidente seguirá contando.